En el presente video desarrollaremos un ejercicio de campo eléctrico relacionado con la primera ley de Newton. El problema dice lo siguiente: hallar la tensión del hilo que sostiene a la esfera de carga Q igual a 3 coulomb, ubicada en una región donde existe un campo eléctrico E igual a 50 newton sobre coulomb. Ver esquema. Bien, tenemos un esquema donde nos muestran que hay una barra que cuelga de un hilo y que está sometida a una región donde existe un campo eléctrico. Ese campo eléctrico provoca una fuerza electrostática sobre esa carga y debido a su interacción y el ángulo que forma el hilo con respecto a la vertical donde está sujeta la cuerda es de 60 grados. Bien. Vamos a proceder a desarrollar este problema de la siguiente manera. Sabemos nosotros que la fórmula del campo eléctrico la podemos representar como el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. Eso lo vimos en un video anterior, donde F es la fuerza eléctrica y Q representa la carga. En este caso la carga es positiva porque nos están dando una carga de 3 coulomb. Bien, vamos a ver a través de nuestro esquema que si este es un ángulo de 60 grados, si hacemos un diagrama de cuerpo libre para representar las fuerzas que están presentes sobre esta esfera, vemos de que se va a producir una fuerza eléctrica que siempre va a ser paralela a este campo eléctrico. En el video anterior explicamos que la fuerza que se origina por la interacción de un campo eléctrico siempre es paralela a la dirección de las líneas de campo eléctrico. Eso hay que tenerlo siempre muy presente. Bien, entonces la fuerza eléctrica representamos el vector y vemos que el ángulo que se forma entre la línea horizontal y el vector de la fuerza es de 30 grados. Nosotros podemos ver aquí que tenemos un ángulo de 60 grados en este vértice. Si nosotros trazamos una línea horizontal aquí, formamos un triángulo rectángulo. Lógicamente, si formamos un triángulo rectángulo, si este ángulo es de 60, aquí va a ser de 30 grados. Entonces, por lo tanto, al trazar o colocar nuestro plano cartesiano, nuestro sistema de referencia en el centro de la esfera, vemos que este ángulo forma 30 grados con la horizontal. De hecho, ya en el esquema ya viene representado el ángulo de 30 grados, pero nosotros también es bueno que aprendamos siempre a deducir cuál es el ángulo con el que vamos a trabajar en nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, una vez que hemos identificado que es de 30 grados, lo mismo va a ser el de 30 grados por la razón que les explicaba anteriormente, el de la tensión. Entonces dibujamos los vectores. El vector de la fuerza eléctrica, en este caso, de 30 grados y la tensión también de 30 grados. Y para abajo también, como estamos hablando de una esfera, entonces se supone que también tiene un peso hacia abajo. Ya sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Muy bien, lo primero que vamos a hacer en este caso es calcular el valor de esta fuerza eléctrica. Si nosotros vemos esta fórmula, nos conviene despejar que la fuerza eléctrica es igual a Q, que está dividiendo, pasa a multiplicar Q por E. Entonces la fuerza, si despejamos para la fuerza eléctrica es igual a Q por E. Entonces aquí tenemos la fuerza eléctrica es igual a Q por E. La fuerza eléctrica, entonces, ¿cuál es el valor de esa carga que está sometida a ese campo eléctrico? Pues es de 3 coulomb. Bien, entonces tenemos aquí una carga de 3 coulomb multiplicado por el campo eléctrico que la tiene suspendida y en equilibrio. Entonces vemos por lo tanto que ese campo eléctrico que está atravesando esa región es de 50 newton sobre coulomb. Si nosotros multiplicamos 3 por 50 nos da 150. Se cancela coulomb con coulomb y nos queda newton. Por lo tanto la fuerza eléctrica es de 50 newton. Esta esfera entonces tiene una magnitud de 150 newton debido a ese campo eléctrico. Recuerden que la esfera tiene carga positiva. Entonces
y si el campo eléctrico, recuerdan que cuando colocábamos una carga para ver la dirección del campo eléctrico y su fuerza, cuando son cargas iguales, entonces el vector está orientado hacia la derecha y en la misma dirección del campo eléctrico, ¿verdad? En la misma dirección y el mismo sentido. Si esta carga fuera negativa, entonces este vector estuviera orientado en dirección contraria, ¿verdad? Estuviera orientado hacia acá, hacia abajo. Bien, eso es un detalle que deben de tomarlo en cuenta. Bien, entonces una vez que ya conocemos la fuerza eléctrica, podemos aplicar la primera ley de Newton, porque este cuerpo se encuentra ya en equilibrio. Si el campo eléctrico desapareciera de repente, si se quitara la carga fuente que produce este campo eléctrico, entonces este ser inmediatamente volviese a la parte vertical. Bien, entonces, en la sumatoria de las fuerzas en X que tenemos, en la sumatoria de las fuerzas en X, vamos a tener que este vector de la fuerza eléctrica, su componente en X, recuerden que todo vector que tiene un ángulo de inclinación tiene componente en X y en Y, entonces la componente en X va a ser FE por el coseno de 30. Y le vamos a restar también la componente en X de la tensión, que es T coseno de 30. Le restamos porque la componente en X de la tensión está para la izquierda. Solamente estas dos fuerzas están actuando en el eje horizontal. Les repito, las fuerzas en el eje horizontal que actúan en este diagrama es la componente en X de la fuerza eléctrica y la componente en X de la tensión. Bien, y eso es igual a 0 porque la esfera está en equilibrio en ese sistema. Bien, entonces esto que está con signo negativo lo pasamos al otro lado con signo positivo y nos queda FE coseno de 30 es igual a T coseno de 30 grados. De aquí podemos ver fácilmente que tanto la fuerza eléctrica como la tensión están siendo multiplicadas por un mismo valor, que es el coseno de 30. Entonces nosotros perfectamente lo podemos cancelar y decir que F de E es igual a T. Pero vamos a seguir con el procedimiento algebraico para una mayor comprensión de los alumnos. La fuerza eléctrica que encontramos tiene un valor de 150 newton. Entonces 150 newton lo vamos a multiplicar por el coseno de 30 y eso es igual a T por el coseno de 30 grados. Luego despejamos para T porque el problema nos está preguntando de encontrar la tensión del hilo que sostiene la esfera. Entonces vamos a despejar para T. Entonces T va a ser igual a 150 coseno de 30 grados y esto que está multiplicando a T pasa a dividir, que son el coseno de 30 grados. Una vez más vemos que coseno de 30 se va a cancelar con coseno de 30 y nos queda 150 newton. Por lo tanto, la tensión del hilo que sostiene esta esfera es de 150 newton. En este mismo problema ustedes pueden encontrar cuál es la masa de la esfera, siempre aplicando la primera ley de Newton y el valor de la fuerza eléctrica que ya conocemos y de la tensión. Entonces eso les puede servir a ustedes para practicar y desarrollar más la habilidad sobre el razonamiento de este tipo de problemas.